tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Acción 360 a través de la pantalla de Extra TV, culminando y cerrando una semana llena de muchísima información, luego también de un parón de selecciones en el que Costa Rica quedó medio complicado, pero bueno, ya estamos cerrando semana y adentrándonos, por supuesto, en una nueva jornada del Campeonato Nacional. Para analizar esto y muchos más temas, me acompaña mi estimadísima y queridísima Marisol Abarca. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jay? A todos los que nos acompañan a través de la pantalla de Extra TV y los que nos escuchan a través de la 92.3 FM de Extra Radio. Bueno, sí, vamos a hablar de muchísimos temas a nivel nacional. Inicia la jornada número 8 del Campeonato Nacional y también estaremos hablando de Liga Deportiva Alajuelense porque así como también hay otros clubes que son hospitales, la Liga yo creo que se une dentro de esos clubes porque hay muchos lesionados para enfrentar a Liberia. Por ejemplo, Joel Campbell estaba viendo que tiene un reporte de que ya ha recaído como tal de su lesión y no podrá ser tomado en cuenta por lo menos de momento para el partido de este próximo fin de semana. De inmediato y para abrir esta edición de Acción 360 estaremos hablando de Diego Campos, quien en su momento fue un hombre tan importante en Liga Deportiva Alajuelense, pasando un momento espectacular. Marisol ha venido de más a menos en los últimos, puede decirse meses, días, torneos tal vez en Liga Deportiva Alajuelense por diversas circunstancias. Sí, aparte de una lesión muy pequeña, porque en realidad fue muy pequeña, no estuvo contra el Deportivo Saprissa ni contra Pérez Celedón por sobrecarga muscular. Diego Campos también tuvo una oferta, no sé si ustedes recuerdan, a los que nos ven y nos escuchan, que Diego Campos había tenido una oferta, se había rumorado que tenía una oferta allá en el fútbol de Vietnam, al final se cayó. ¿Qué fue lo que dice Diego Campos sobre estas negociaciones y qué sucedió? Lo vemos a continuación. Alajuelense está viviendo un momento crítico con sus jugadores. Más allá de los resultados, los rojinegros la están pasando mal por la cantidad de lesionados en la planilla. Entre ellos el delantero Diego Campos, quien habría presentado ciertos problemas musculares que lo dejaron fuera ante Saprissa y Pérez Celedón. Ya estoy. Yo creo que en los próximos días ya me integro al grupo. Ya ayer me integré al grupo, entonces bueno, espero que en los próximos partidos ya pueda estar. No, ya gracias a Dios era un problema muscular, pero bueno, no fue tan largo, gracias a Dios. Entonces bueno, ya me estoy integrando al grupo. En los próximos partidos estoy seguro que voy a estar. Además, el jugador comentó el acercamiento del Dang Nang FC de la Liga Vietnamita, donde al final solo pasó como rumor y no se concretó. Sí, son cosas completamente normales en este periodo, ¿verdad? Especialmente cuando están terminando contratos, en estos meses siempre es completamente normal ofertas laborales, pero bueno, como te digo, a mí me llega mi agente con un interés, una oferta y bueno, ahí se habla lo que se tiene que hablar, entre clubes se habló lo que se tenía que hablar y bueno, al final no se dio. A pesar de que su contrato finaliza en diciembre y que tanto el jugador como la dirección deportiva no han tenido conversaciones para una posible renovación, Campos tiene claro lo que desea con el cuadro erizo. Ser campeón, yo estoy enfocado en este momento en ser campeón con la liga, en los próximos partidos que vienen que son muy complicados, entonces bueno, ahí está mi concentración, está en la liga. Creo que a todos los jugadores les gustaría estar en la selección nacional, estoy seguro que se va a sacar, vienen partidos muy difíciles, han sido partidos complicados para la Sele, pero estoy seguro que el grupo que esté lo va a sacar adelante. El delantero será una de las bajas para enfrentar al líder del campeonato nacional, el Municipal Liberia, este sábado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Bueno, y además de Diego Campos, también está lesionado Alberto Toril, que fue operado hoy, Joel Campbell, el caso también de Aaron Suárez, que bueno, que ya está incorporado a su club allá en Turquía. Son bajas importantes que va a tener la Liga Deportiva Alajuelense para enfrentarse a Liberia, una liga que viene de perder el partido contra Pérez Celedón y la opción de inclusive estar en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Hoy por hoy son sextos, pero si ganan, podrían subir al segundo puesto y pelear. Recordemos que también la liga tiene un partido menos. Campos, que en su momento se había dicho que podía salir de Liga Deportiva Alajuelense con destino hacia Israel, creo que fue, que se había reunido el equipo Vietnam. Y bueno, diversas circunstancias en la negociación frenaron su salida. En su momento, yo recuerdo cuando se da a conocer esa noticia, mucho aficionado de Liga Deportiva Alajuelense respaldaba la decisión de Diego Campos de salir del equipo porque su arranque y el aporte en los últimos torneos con Liga Deportiva Alajuelense ha sido escaso. Yo creo que ha quedado de ver. No
es aquel futbolista brillante que sí se mostró, por ejemplo, en la temporada 2024-25, en aquel semestre en el que Liga Deportiva Alajuelense termina perdiendo el título en casa contra Herediano. Y, a ver, por supuesto es un tema y un factor fundamental a analizar. ¿Qué ha pasado con Diego Campos, por ejemplo, en los últimos torneos y también meses? Ahora se entiende, por supuesto, también el tema de las bajas, pero centrándonos únicamente en el rendimiento del futbolista, yo creo que es preocupante cómo ha venido a la baja. Sí, que también, Jay, no sé si te acordás en ese momento, cuando Campos estaba teniendo un rendimiento positivo en la Liga Deportiva Alajuelense y que era un jugador fundamental. Yo recuerdo que en ese momento muchos aficionados, y no hablo solamente liguistas, pedían a Diego Campos en la selección nacional, Es cierto. que en su momento ni siquiera se le daba la oportunidad. Creo que se le dio una vez y al final lo que jugó pues no mostró realmente el Diego Campos que nos tenía acostumbrados a ver. Sí ha venido de la baja, de hecho hasta el mismo Diego Campos dice que algunos de los problemas de los lesionados que ha tenido la Liga Deportiva Alajuelense pasa mucho entre los viajes, Copa Centroamericana, en que algunos van a selección y se lesionan, como el caso de Santiago Van der Putten, en la seguidilla de partidos que ha tenido en la Liga Deportiva Alajuelense, y que por eso él cree que también inclusive no solamente a nivel de la liga, sino también a nivel nacional, en clubes, pues se han lesionado muchos jugadores por la misma seguidilla de partidos. Yo creo que eso es algo también muy normal, porque así como él habla, por ejemplo, del mercado de fichajes, de que es muy normal de que se caigan y no se caigan los fichajes, para mí también es normal que el jugador ya se tenga que acostumbrar a una seguidilla de partidos. Para mí las lesiones recaen más porque vos jugás, tal vez sos más titular y no hay ese revulsivo o ese cambio que posiblemente te pueden poner a vos en banca como para darte un poquito más de descanso, y tal vez en la liga no hay, entonces por eso pasan ese sobrecargo. Y aquí, por ejemplo, digamos, hay que decir algo. Este torneo o ese semestre tiene la particularidad de que no se juegan tantos partidos. ¿Por qué? Porque hay menos equipos en el campeonato nacional, ya no están en esas populares jornadas domingo-miércoles, domingo-miércoles, en las cuales sobre todo la saturación de partidos era excesiva, e incluso los futbolistas tenían que alternar partidos entre Copa Centroamericana, Campeonato Nacional y torneo de Copa también. Esta vez se redujeron las jornadas porque son menos equipos en la primera división, y uno debería de llegar a pensar de que la carga física no debería ser como tan excesiva en los futbolistas. Aquí yo quiero llegar a pensar de que esto es más de preparador físico, de cómo trabajan en ese momento en Liga Deportiva Alajuelense, que meramente sobre una saturación de calendario. Porque yo sé que la liga, por ejemplo, a nivel de Copa Centroamericana se ha tenido de salidas muy complicadas, pero nada como mayor o como para que hoy tengan, por ejemplo, un Joel Campbell lesionado, un Diego Campos también pues lesionado, futbolistas tan esenciales del esquema táctico, por ejemplo, de Oscar Ramírez. Sí, ahora también el caso de Diego Campos, que pues ya su contrato finaliza en diciembre y que aún ni siquiera hay un acercamiento por parte de Carlos Vela como para renovar. Por supuesto, lo que dicen muchísimos jugadores, y a Diego Campos ya le pasó, estaremos hablando después. Eso es lo que le dicen a Diego Campos, estaremos hablando después. O vamos a hablar en los próximos días. No es algo como esa primera conversación, ese primer contacto de ¿qué pasará con mi contrato? Ya Diego Campos lo tuvo. Lo que pasa es que yo también siento que la Liga Deportiva Alajuelense, y según las declaraciones de hoy mismo de Diego Campos, a mí me da a entender que Diego Campos no va a renovar con la Liga. Eso es lo que me da a entender a mí. O sea, su meta es ahorita de ser campeón con la Liga Deportiva Alajuelense, pero todo indica como que el delantero no va a renovar con el cuadro erizo. Ahora, eso es una buena pregunta. Por ejemplo, si no renueva con Liga Deportiva Alajuelense, ¿dónde ven recalando a Diego Campos? Porque, digamos, a nivel de campeonato nacional, siento que su perfil se puede adaptar, por ejemplo, un Herediano. Siento yo, el tema es que hay que evaluar cómo regresa también de la lesión y cómo termina el semestre. No es nada más de llegar y decir, mira, yo soy Diego Campos, en el pasado mis números fueron tales. No, por supuesto que hay que analizar, por supuesto, el presente del futbolista. Yo creo que, por increíble que parezca, en caso de que Diego Campos no termine alcanzando un acuerdo de renovación con Liga Deportiva Alajuelense, su futuro en concreto estará fuera del país. Para mí también. O sea, lugares, por ejemplo, Vietnam, que ya lo buscaron. Colombia, tal vez, creo que es una... exactamente, Colombia. Habrá que ver si él, por ejemplo, tiene relación con buenos técnicos del pasado que lo puedan por ahí colocar en alguno de sus clubes, pero da la impresión de que a hoy, por ejemplo, eso por lo que decía Diego Campos, su renovación se ve muy lejana en Liga Deportiva Alajuelense y muy principal. Ok, si no te quedas en la liga,
qué vas a hacer con tu futuro, dónde terminas recalando, porque no es nada más de llegar y decir, repito, soy Diego Campos y me alcanza con esto y esto y esto, porque también viene saliendo una lesión y al final eso cuenta mucho a la hora de negociar con cualquier club. Mari, hoy vos que estuviste como en una actividad allá en una nueva tienda que abrió Liga Deportiva Alajuelense en la provincia de Cartago, se daron diversos temas. Uno de ellos es uno muy sonado, que todavía pues hay reportes de que puede ir a Turquía, pero no se ha hecho de forma oficial, que es el caso de que si Fernán Farrón tendría las puertas abiertas de retornar a Liga Deportiva Alajuelense. Sí, precisamente se lo consultamos a Aarón Salazar, jugador que también está lesionado en la Liga Deportiva Alajuelense, pero que aparte de eso fue compañero también de Fernán en su club, en el Club Sport Herediano. Entonces lo que yo le quise hacer la pregunta es más que todo cómo lo podría recibir la liga y cómo se sentiría también inclusive Aarón Salazar por recibir a un ex compañero de otro club. ¿Cuál es el problema de Fernán? Pues la historia que tiene detrás de la Liga Deportiva Alajuelense, lo que ha hecho y lo que le ha hecho sentir también a la misma afición manuda. El recalcar el 31 del Club Sport Herediano, ¿sería bien recibido por los manudos? ¿Les gustaría o no? Eso fue lo que dijo Aarón Salazar con respecto a los rumores de que Fernán Farrón podría llegar al cuadro rojinegro. Bueno, siempre y cuando venga a aportar acá, se habla mucho de él, de su actitud, de diferentes cosas extracancha, que al final pues muchos nos hemos equivocado también, así que siempre y cuando venga a aportar futbolísticamente, creo que no se le puede cerrar la puerta a nadie acá. Bueno, según una fuente bastante cercana a la Liga Deportiva Alajuelense y al cuerpo técnico, pues Fernán no estaría llegando a la Liga Deportiva Alajuelense. Sí tuvo un acercamiento, tocó puerta, según lo que me indican ahí en el cuadro manudo, pero al final pues no se va a concretar y la afición yo creo que tampoco lo quiere y no lo aceptaría otra vez en el cuadro erizo. Antes, María, nada más de seguir, por supuesto que analizando ese tema de Fernán Farrón y una posible llegada o regreso a la Liga Deportiva Alajuelense, les quiero preguntar qué están esperando para tener una vida bien invertida. Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. A ver, ese tema de Fernán, yo creo que futbolísticamente hablando, es una ficha que cualquier equipo de la primera división actualmente se lo desearía. Sí. Porque condiciones tienen, seguramente cuando se recupere y regrese a su mejor versión, a su mejor nivel, sea convocado a la selección nacional. Claro. El tema es que lo deja muy claro también Aarón Salazar, el tema extracancha. No sé si fue Fernán, pero creo que al inicio de la temporada, durante la Supercopa o Recopa, ahí se me va el nombre, creo que fue Catalina Mairena, compañera de nosotros acá en Diario Extra, le sacaba una foto a Farrón haciéndole nuevamente la seña a la afición de Liga Deportiva Alajuelense con la 31. Y las veces que ha podido visitar al Morera Soto y meterse directamente con afición rojinegra, lo ha hecho. Y lo que yo tengo entendido en ese momento en la liga es que, por ejemplo, van a estar respetando mucho a la afición, de que no quieren jugadores que se vayan a meter directamente con el aficionado rojinegro. Si no, pregúntenle a Moya el jalonazo a orejas que llevó en su momento por llegar y recriminarle y hacerle señas a la afición rojinegra. Entonces, yo creo que más por un tema extracancha, por su comportamiento con el aficionado rojinegro, me imagino que el mismo Oscar, el Macho Ramírez, puede llegar y decir, mira, sos muy bueno, pero muchas gracias. Sí, para mí también Salazar da una indirecta muy directa, porque el hecho de hablar un poco de lo de extracancha, porque más allá, yo a veces pienso que los jugadores se basan mucho, cuando uno le hace ese tipo de preguntas, se basan muchísimo en lo que ven en cancha. Por supuesto, pues al final Aarón dice que ojalá, si es que Fernán Farrón llega, pues llegue a aportar a la Liga Deportiva Alajuelense, pero sí habla de ese tema extracancha que yo creo que todos conocemos y ninguno pues se hace ciego ante lo que sucede con Fernán en cancha, que muchísimos hasta inclusive dicen que es un peligro porque se puede jugar con 10 jugadores porque a Fernán pues le sacan la roja, ¿verdad? Muy seguido por su comportamiento. Entonces, bueno, al final también sus mismos compañeros se dan cuenta de lo que realmente es el comportamiento de Fernán y lo que puede mostrar en cancha. Aarón Salazar pues hoy fue bastante enfático en ese tema extracancha y a mí también me da a entender que con eso que dijo, con esas frases de extracancha, me da a entender que también él sabe que el mismo liguismo no lo quiere en su club. El tema de Fernán es rarísimo porque tiene un temperamento,
tan fuerte que llega, por ejemplo, eso que dice Mari, pierde la cabeza en cualquier momento, se puede ganar una tarjeta amarilla tal vez muy infantil, puede dejarte diezmado al equipo en un momento muy crucial del desarrollo del partido, y en un equipo tan importante como la Liga, eso es sobre todo muy importante a manejar. Bueno, a ver, esto no lo puedo asegurar, pero hay diferentes versiones de que incluso por temas de desacuerdo con la directiva y Fernán Farrón, él solicitó finiquitar su contrato. Ya en la liga se había también rumoreado, esto totalmente manejémoslo como información extraoficial, se había dicho de que Fernán pues por ahí tenía roces con sus compañeros, por ahí creo que en su momento también le había enviado indirectas, muy directas, como decía Marisol, a el Pipo González. Entonces hace de que incluso a la hora de fichar sea y cumple, por ejemplo, un rol muy, muy importante, porque pueden llegar a hacer un análisis, ok, esto me aporta Farrón en cancha, es un futbolista con buen pie, con buena salida, que es tiempista, te lee muy bien el partido, pero en los factores negativos está que tal vez tiene que manejar mejor su temperamento, de que es un futbolista que se sale muy rápido del partido y que quizá a nivel camerino es una figura de peso, tal vez un poco difícil o complicado de manejar. Sí, Fernán, que yo creería que en algún punto, Jay, si no es ahorita, para mí Fernán va a ser legionario. Es muy probablemente, su destino puede ser allá otra vez en Europa, no en Ucrania. Se dice que para el parecer va a ser Turquía, pero sí, por supuesto, la espera la confirmación del futuro de Fernán Farrón, que al parecer no es acá en Costa Rica, no va a ser un club nacional, y que yo creo que también en los clubes nacionales, por lo menos los grandes del país o los tradicionales, como conocemos, tanto el Saprissa como la Liga Deportiva Alajuelense, no están interesados en Fernán. Podría estar interesados, tal vez, eso es un supuesto también, porque inclusive el mercado de fichajes aquí en Costa Rica se cierra el próximo 18 de septiembre, y bueno, Andrés Carevic ya lo tuvo, ya sabe lo que es estar con él, ya sabe lo que es tener una planilla, y podría optar por un cartaginés si es que los Vargas desean pagarle lo que realmente pueda pedir también Fernán Farrón, pero prácticamente su destino es fuera del país. Fernán, que en las dos distintas etapas que tuvo en el conjunto rojiamarillo registró números, por ejemplo, de 91 partidos con la camiseta de Herediano, ahí en ese montón de compromisos anotó 3 goles y dio 3 asistencias, que, seamos muy honestos, no es su fuerte, y también ganó varios campeonatos nacionales. Por ejemplo, le gana 2 títulos, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense. Con la Liga él formó parte de aquel equipo histórico que rompió una sequía de 7 años sin campeonato nacional y ganó y alzó aquella famosa estrella número 30, que de hecho Farrón en aquella conquista de Liga Deportiva Alajuelense fue pieza fundamental, como lo decía Marisol también, en ese esquema táctico de Andrés Carevic. Ahora, los reportes y la información que sale es de que podría recalar, por ejemplo, en el fútbol de Turquía, que puede ser una opción interesante a manejar. Ahora a mí me queda, por ejemplo, la duda de si esto se puede llegar a concretar para este mercado de fichajes, para el mercado invernal, por el tema de la lesión. Hay que ver la gravedad, por ejemplo, de la lesión que tiene Farrón en ese momento y, muy importante, cuánto será el tiempo estimado de recuperación. Sí, ya por lo menos en el segundo entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica, ahorita antes de enfrentar a Haití, pues Fernán estuvo en los 2 entrenamientos, por lo menos acá, las 2 facetas que tuvo la Sele acá antes de viajar a Nicaragua y antes de enfrentar a Haití. Estas dos prácticas que tuvo el Piojo Herrera, o diversas prácticas que estuvo acá en el país, Fernán estuvo en las 2. Antes de Nicaragua estuvo con la bota aquí en Costa Rica, y después de Nicaragua, antes de Haití, ya no la tenía. Entonces ya podía hacer trabajos en cancha diferenciado. Entonces, bueno, también eso es un plus de que el jugador inclusive podría tener una recuperación pronta y ver si le da también para que algún mercado de fichaje aún alcance, pues llamarlo y negociar con él. Para cerrar nada más ese tema de Fernán Farrón, te lo quiero preguntar a vos, Mari. Si vos fueras gerente deportivo, o deportiva en este caso, en el fútbol nacional, y tenés que llevar a Farrón, o siendo un representante, a Farrón a 3 equipos tradicionales en este país, saquemos a Herediano porque ya estuvo ahí evidentemente, Alajuelense, Cartaginés y Saprissa, ¿dónde crees que el perfil de él en todo aspecto pueda calzar mejor en este momento? ¿En este momento? Sí. Yo diría que en Saprissa. En Saprissa. Ok, interesante. Te lo pongo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que tal vez el hecho de tener un compañero como Kendall Waston y que tiene muchísima jerarquía, un compañero como Oscar Duarte te puede decir, mira, bajale 2 rayitas.
Si ves que, por ejemplo, el partido se está poniendo feo, pues tenés a un líder como Kenta, tenés un líder como Oscar Duarte que te puede bajar las rayas del comportamiento que tiene Farrón. A ver, Farrón que tiene también rasgos de ser un buen capitán, por ejemplo. También, y te lo digo porque también, por ejemplo, Pablo Orboin ha sido cuestionado, que Nay Mayri a veces está jugando como central en algunos partidos, o haya estado jugando como central inclusive cuando en su era, cuando estaba Pablo César Guanchopo, también el mismo Vladimir Quesada o José Yácore. Entonces, por eso yo creería que tal vez ahí lo puedan colocar como esa línea de 3 que de vez en cuando Vladimir lo coloque y podría calzar. Pero yo te digo que también, pues a mí Fernán, si yo fuera una dueña del club o fuera una gerente deportiva, a mí me gustaría tenerlo. Porque es un jugador de selección, un jugador que está proyectado para ir al Mundial, empezando por ahí, claro. Estamos a un año del Mundial y probablemente va a estar dentro de la convocatoria. Entonces, digamos que a nivel económico conviene traer a Fernán Farrón. A nivel deportivo es un buen jugador, lo ha mostrado, tiene liderazgo, pero yo sí en el contrato le pondría tener paciencia en cancha, tratar de comportarse bien y evitar tarjetas amarillas. Como una especie de cláusula. Sí, y yo te voy a decir algo, yo a veces siento que los jugadores a veces hay que ponerles, como en cualquier otro trabajo, si a vos se sacan tantas tarjetas amarillas infantiles y que se puedan catalogar infantiles, que lo analicemos vos, yo y el gerente deportivo, por ejemplo, yo como directora técnica, le digo, esa es tu multa. Porque cuando a veces tocan billetera, uno se porta mejor, dicen. Y yo creo que al final, pues así, por lo menos así, yo lo veo en el sentido de que tal vez aquí los jugadores pues puedan cambiar un poquito la actitud que tienen en cancha y evitar tarjetas amarillas infantiles o rojas inclusive que me pueden afectar en un partido. Incluso digamos, por ejemplo, lo de Fernán, que puede ser un perfil interesante en el Saprissa, debido a que Saprissa no tiene, por ejemplo, un zaguero joven que le dé un recambio o un salto de calidad a la saga actualmente, claro. Por ejemplo, nombres como Pablo Orboin, Oscar Duarte y Kendall Waston, que ya tienen pues su debida edad. Y hablando del Saprissa, yo creo que todo lo que ha salido en torno al conjunto tibaseño últimamente es sumamente negativo. Estaba revisando un dato y Saprissa hasta el momento ha disputado un total de 11 compromisos, contando con la derrota del estadio Lito Pérez del pasado jueves. Aquí hay algo muy interesante con Saprissa, Mari. La delantera, el aporte que le ha dado en cuanto a goles al Saprissa en este arranque de la temporada 2025-2026 es únicamente de 2 goles. ¿Qué pasa con la delantera del Saprissa? ¿Quién está fallando? ¿Cuál ha sido el delantero que ha marcado más goles? ¿Cuál es el aporte de la zona de ataque del conjunto tibaseño en este arranque de temporada? Lo vemos. Derrota tras derrota en campeonato nacional. Eliminados de Copa Centroamericana y una delantera poco efectiva. Este es el panorama actual del Deportivo Saprissa en lo que va de la temporada 2025-2026. La mejor versión de las personas sale cuando la adversidad le cae y creo que de ahí vamos a salir hacia adelante, no podemos bajar, no podemos dar que ya todo está muerto. Obviamente sabemos que la afición tiene su enojo y es respetable obviamente porque somos el equipo más grande y por esa presión que nos da la afición hemos ganado tanto. La delantera del conjunto morado es de los puntos más bajos del equipo en ese arranque de temporada, pues ninguno de los 4 delanteros disponibles goza de buen momento y solo 2 saben lo que es anotar en el presente semestre. Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Gustavo Herrera y Marcos Escobe son las opciones en ataque del conjunto sapricista. Y de esos 4 delanteros, solo Rodríguez y Sinclair cuentan con anotaciones. Sin embargo, entre ambos registran 2 goles en 11 partidos, lo que nos da una efectividad de apenas del 14.29%. Sabemos el camerino que tenemos, sabemos los jugadores que tenemos y sabemos que tenemos que mejorar mucho, porque si no va a ser complicado. Y al final, si no se dan resultados, así sea, que vengamos ganando, el fútbol es el día a día. Obviamente sabemos que ganamos, pero no nos podemos quedar en eso. El fin de semana el Saprissa recibe en Tibasa, Guadalupe, club que figura como una oportunidad inmejorable para que Saprissa se reencuentre con su versión más goleadora. Todo lo que gira en torno, insisto, en este equipo es negativo. No ha salido una estadística buena, no ha salido un hecho bueno, un comentario positivo, porque yo creo que Saprissa está en este momento en una situación, Marisol, muy complicada. 11 partidos, solo Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair saben lo que es anotar en este presente semestre. Los demás 0 y, por ejemplo, los 2 anteriormente mencionados, su aporte en este torneo, o al menos
en este arranque de temporada ha sido únicamente de 2 anotaciones. Y yo te voy a decir algo, en su momento cuando Vladimir Quesada era director técnico del Deportivo Saprissa, él solicitaba delanteros, solicitaban 9. ¿Qué hizo Eric Lorenz cuando llegó, Jay? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Y traer a Newton y traer a Gustavo Herrera. y traer a Gustavo Herrera. Al final trajo 2 delanteros que, bueno, que tenían buena proyección, porque Sí, es la claro. realidad. Si vos te pones a ver cómo se veía un Gustavo Herrera antes de que llegara a Saprissa, era positivo. Era la joya de Panamá. Era alguien que tal vez podía tener futuro, que podía ser ese jugador, como así pusieron una apuesta en Mariano Torres, que inclusive en ofensiva podía Sí. explotarla y que podía inclusive meter bastantes goles y demás. El caso de Newton se veía como tal vez Llegaba de- con más dudas, quizá. Sí, llegaba con un poquito más dudas, pero al final debuta con gol. Cierto. Y demuestra un amor y una pasión por el Deportivo Saprissa, inclusive antes de finalizar su fichaje, o bueno, su presentación y demás, con todo lo que le hicieron de su mamá y que la gente al final se identificó con él, que al final eso, si se le puede llamar, es parte del ADN del Saprissa, porque es la realidad. Eso que mostró Newton Williams. Al final Newton, pues medio convence porque anota, se lesiona, y el caso de Gustavo Herrera no anota. Y ahí quedan los otros 2 delanteros, el caso de Orlando Sinclair y el caso también de Ariel Rodríguez, que Ariel para mí es un jugador que también se le ha quitado mucho protagonismo, se le ha dado un poquito de poco protagonismo más bien en los últimos partidos del Saprissa, y por ejemplo el caso de Orlando Sinclair, que Orlando Sinclair pues es un jugador, y yo creo que Pablo en su momento lo había dicho, Pablo Gabas, es un jugador que aparece a veces en los partidos importantes y listo, Cierto. en lo que es del torneo, en lo que es las jornadas, cómo va pasando el campeonato nacional. Tal vez Orlando Sinclair, tras de que no es titular, no muestra mucho y tampoco te anota. Entonces al final aquí es donde yo digo, ok, Vladimir Quesada pidió 9, se le trajeron y ni aún así, y son 2 9 extranjeros que te llenan tu plaza de extranjero, y al final ni aún así tampoco te cumple con la cuota goleadora que pues el Saprissa se acostumbra a hacer. Aquí hay que ver, por ejemplo, si la elección de los nombres que llegaron al Saprissa es mala. Ya por También. ejemplo, decíamos lo de Gustavo Herrera, de que sí, llegaba con muchos elogios de la prensa panameña, de la joya del fútbol de canalero en este caso, pero seguía siendo una incertidumbre porque al menos experiencia en primera división no la tenía. Luego está el caso de Newton Williams, que, a ver, insisto, sí, debuta con gol en Copa Centroamericana, pero también venía por ahí, digamos, y siendo muy honestos, con mucha incertidumbre de qué te podía mostrar en cancha. Luego optaron por fichar a Marco Sesco, que yo sigo insistiendo con esta elección de este nombre. Yo creo que aquí sí se equivoca un montón Saprissa. Pero yo creo que también es de la parte económica, Jay. O sea, porque si vos te pones Mari, a ver pero, a cuánto ver. ha dicho Eric Lonis que no tiene dinero para poder fichar a alguien. Pero Entonces tiene que ir por alguien de segunda. No, es que él no estaba ni siquiera en segunda. Estaba en Linafa. Bueno, venía de Linafa. Estaba incluso, repito, jugando en la Seven Pro League, una liga de streamers o de creadores de contenido acá en el país. Otro punto muy importante, si no hay dinero para fichar un delantero joven, con proyección, porque si ese es el proyecto que tienen en Saprissa con Marco Sesco, entonces, ¿por qué no voltear a ver qué te ofrece tu cantera? Y fue una pregunta que incluso yo en su momento le hice a Paulo César Wanchope. ¿Qué condiciones tenía Marco Sesco que no encontraron, por ejemplo, en nombres como a Kim Wilson o más, digamos, en la cantera del Deportivo Saprissa? Yo creo que la elección ahí ha sido mala, en ese aspecto. Lo que pasa es que yo te voy a decir cuál fue la apuesta del Saprissa. ¿Cuál fue? Gustavo Herrera. Esa fue la apuesta del Saprissa. ¿Y cuántos partidos tiene? Sí, pero es que, ok, ya eso es por eso te digo, es una apuesta. O sea, en su momento fue una apuesta. Cuando se lo traen al Saprissa, se lo traen como la joya panameña que se iba a ir a Europa, que al final decidió venirse al Saprissa, que el Gavilán pues decía que era un buen jugador, que mostraba muchísimo. ¿Sabes qué pasa Esa fue para la mí, apuesta por que hizo ejemplo, Mari, Saprissa. con Gustavo Herrera? Que yo creo que le pusieron un cartel tan alto que tal vez, digamos, el muchacho no estaba listo para cumplir. Yo recuerdo ahora que me mencionas al Gavilán. El Gavilán dijo que se le parecía mucho al estilo del Matador Tejada en Panamá. O sea, ya cuando a vos te dan de referencia al Matador, futbolista histórico del balompié de panameño, uno dice, uff, este muchacho debe ser un killer, debe ser un crack, y te dicen que es la joya del fútbol panameño. Uno viene y dice, ok, suave, realmente Saprissa acaba de encontrar una joya impresionante. Lo que pasa es que Miguel Herrera iba a decir, lo que pasa es que Gustavo Herrera lo que mostró en los clubes anteriores al llegar a Saprissa era positivo. Pero es siempre que por en eso filiales.
Sí, siempre sí, en filiales. pero era positivo. Por eso yo te digo... ¿Me entendés? Va un toquecito nada más para terminar la idea. Por eso es que yo te digo y te repito, ahora, obviamente uno puede analizar lo de Gustavo Herrera porque ha jugado y porque lo hemos visto en cancha y por los minutos y lo que ha mostrado. Pero en su momento, vos que hablabas de apuestas, para mí sí, es una apuesta que hace el Saprissa. ¿Que la hizo bien? Pues en su momento todo el mundo creía que sí. Todo el mundo, si nadie hubiera visto jugar a Gustavo Herrera, todo el mundo estaba segurísimo que Gustavo Herrera era el 9 que el Saprissa ocupaba, era el 9 que Vladimir en su momento había pedido y que no se lo habían dado, y era el 9 que iba a anotar. Pero realmente era. Pero es que todo el mundo lo proyectó así, hasta el mismo Morado. Pero es que, a ver, hasta el mismo Morado lo cuando a aceptaba. mí me hablan, por ejemplo, de que Saprissa venía de una especie de deuda a nivel, por ejemplo, con Sabin Merino, y dicen, ok, va a llegar Gustavo Herrera e Isaac Newton. ¿Y qué experiencia tenía Gustavo Herrera en primera división? Newton Williams. Mira, sigo con lo mismo. Por ejemplo, Gustavo Herrera tenía experiencia en filiales. Sí. En filiales. Pero no venía mal, Jay. O sea, yo lo que quiero decir es como Mari, que... a ver, yo entiendo. O sea, Eric Lonis apostó por el jugador joven, que también, pues, no me parece mal que traigan una plaza extranjera a apuntar a goles, que eso es lo que realmente quería el Saprissa. Y apuesta por un jugador que estaba hasta con perfil para irse a Europa. Pero ve lo que digo, si la elección estaba mal. Porque... Pero es que ya eso se puede decir después de haberlo visto jugar. No, sí, por supuesto. Pero yo digo que tal vez la elección, por ejemplo, no con que traigan a Gustavo Herrera, no con él, sino, por ejemplo, claramente, sobre todo con lo que te podía ofrecer el muchacho en un momento muy complicado en el Saprissa. ¿Me entendés? Tal vez, por ejemplo, Sabin Merino venía de ser desbaratado por la afición. Orlando Sinclair, incluso la afición estaba pidiendo su salida. Ariel, que la afición de momento pues no se lo termina como de decir, ok, yo creo que ya no está para jugar en el Saprissa. Y tenían, creo que era Alemán, Fabricio Alemán. Entonces, a él básicamente le tocó llegar y resolver y hacer el trabajo de 4 delanteros que no lo estaban haciendo. Porque el último gran delantero que tuvo Saprissa en la era moderna fue Yabón. Bueno, pero es que él no solamente a él le tocó, a Newton también. Lo que pasa es que Newton se lesiona. Y si vos te pones a ver el biotipo que tienen ambos, es un biotipo importante acá en el fútbol tico. Sí, es cierto. Ha funcionado. Es cierto. El biotipo del panameño es demasiado positivo y bien recibido acá en Costa Rica. Por lo menos el caso de Fidel Escobar fue el único que yo tengo que decir que sí, no. Y fue una apuesta pésima del Deportivo Saprissa, fue por ejemplo el caso de Eduardo Anderson, que ya es un punto de aparte. Pero por ejemplo, Fidel Escobar, que tuvo una muy buena apuesta con el Deportivo Saprissa y con esos dos panameños, tanto Herrera como Newton. Bueno, Blackburn también, por eso yo te digo, o sea, son jugadores que han sido muy positivos y que han caído bien en el Saprissa, pero por eso es que yo digo, o sea, al final Eric Lonis apuesta por estos dos jugadores panameños, que aparte uno es joya panameña, el otro tiene un biotipo importante que inclusive en su momento... me acuerdo en ese partido que anota, pues impactaba. Sí, fue el primer gol que tocó. No, impactaba, o sea, a simple vista, de ver, por ejemplo, a un Kendall Waston y a un Newton Williams en un tiro de esquina. Y vos decías, ¿quién va a frenar a estos dos muchachones? Porque son grandes, o sea, se ven grandes, destacan en tele, destacan donde sea que vos estés, se podían ver los dos. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto Kendall como Newton pues tienen un biotipo bastante importante. El caso de Herrera para mí era la velocidad, tal vez no la altura, porque no la tiene, pero sí se veía que es agilidoso, pues era llamado la joya de Panamá, tenía ese futuro en Europa. Entonces al final la apuesta que hace Saprissa a mí no me parece mal, porque sí, como decimos, es una apuesta, y ya ahora viéndolos jugar, pues tal vez a uno ahí donde ya se genera la duda. Realmente Gustavo Herrera estaba listo para enfrentar este choque. Como la presión. Sí, este choque con el aficionado morado que te exige al primer partido. Y por eso yo te digo, se encariñó con Newton. Porque con Newton se encariña porque en el primer partido hace gol. Y aparte toda su presentación. Ahora que decías, por ejemplo, las características de Gustavo Herrera, yo recuerdo la última, creo que fue conferencia que brindó Eric Lonis, estábamos ahí y él sacó un video highlights de jugadas de Gustavo, diciendo, vean, él se mueve de esta manera, tal. Y a mí me responde, y yo le dije a Eric, pero ¿no te parece que es más un extremo? Porque digamos, vos lo decías, es rápido. Es hábil, yo se lo decía un día a Roy fuera de cámaras, descarga muy bien, se siente muy cómodo siempre pegado a la banda, tiene todas las características de un extremo. Y Eric Lonis viene y me dice, es que Jason, nosotros fichamos a un 9, ¿sabe quién es? Y yo le digo, dígame, es Newton. Ese fue el 9 que nosotros fichamos y hizo un gol en el primer partido y se lesionó. Entonces, bueno, ahí como que medio lo justificás. Ahora también hay que ser un poco benevolentes con Eric Lonis. Y él está haciendo milagros con lo que tiene actualmente Saprissa, ¿no?
Sí, por eso te digo, con nivel de presupuestos. Porque Exacto. ¿por qué traen a Escoe? Porque no tienen presupuesto para poder conseguir un delantero ya por lo que pagaron o por lo que salió de la billetera para contratar a un Newton o para traerse más bien a un Gustavo Herrera de préstamo. Pero, por ejemplo, yo insisto con el caso de Escoe. ¿Era el nombre correcto? Si ya tenías, por ejemplo, dos Es que plazas de para mí no era correcto. Para mí no era correcto, ya empezando porque también es un jugador con poca experiencia. Sí, esa sí te la compro porque yo te digo que sí, deberían de dar chance a lo que viene formando el Saprissa. Exacto. A lo que viene formando nuestro gran amigo Roy Myers. No, yo lo digo es porque sí, o sea, si le tienen que dar oportunidad a sus ligas menores, por supuesto que le tienen que dar oportunidad. Lo que pasa es que con Esco es como para decir que trajiste a alguien de afuera y que te puede generar experiencia y a vos obviamente te genera esa duda de, ay, pero ¿cómo habrá sido Esco con Pitbulls? Bueno, pero es que este equipo viene subiendo a segunda división, ganó Linafa, no sé, te empieza a generar un montón de dudas. Johnny Acosta lo contrata el Pitbull, entonces es como, bueno, tal vez no es un equipo tan malo y tiene ahí su proyección. O sea, todo eso yo creo que le da un poquito más de valor a Esco. Lo que pasa es que a mí me parece mal en el sentido de que si vos sabes que tenés una cuota goleadora nula o muy pobre, no podés arriesgar a un jugador que la gente desconoce realmente lo que ha tenido Esco en su club. Desconoce inclusive su trayectoria, dónde empezó, cómo fue todo el asunto, cómo llegó a Pitbulls, cómo todo. Cierto. Me explico. Entonces también ahí es donde tal vez el Saprissa pues se equivoca en el sentido de que él lo que le alcanzó y quiso generar un poco también de expectativa de lo que iba a llegar al Saprissa. Ahora, centrándonos, únicamente en Ariel y Orlando Sinclair. Mari, estos números de delantera del Saprissa son meramente un equipo que está en crisis. Sí. Que tu delantera, ahora yo batallé realmente para sacar la cuota de efectividad. Ahí un saludo para Kenneth Rojas que me ayudó. Saprissa en este arranque de temporada. Y Don Paul también te ayudó. Bueno, y Don Paul es cierto, y Don Paul. Sí, Don Paul te ayudó. Tiene 14 goles. El Saprissa, el club como tal, 14 goles entre Copa Centroamericana y Campeonato Nacional. De esos 14 goles, el aporte de la delantera del Saprissa ha sido únicamente de 2. Ariel le marcó a Sporting y Orlando Sinclair le marcó a Verdes FC. Ese ha sido todo lo que los hombres de más experiencia en la zona de ataque del Saprissa le han brindado de forma de apoyo o de aporte al equipo. Únicamente son números de un club en crisis. Y yo sé que estamos hablando del Saprissa, pero si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a ver del Campeonato Nacional, hubo una jornada que solamente se hizo 5 goles. 5 goles. Y en ofensiva hemos sido muy pobres. No solamente en los goles a nivel del campeonato nacional, también hemos sido muy pobres, por lo menos en los últimos partidos de la misma selección nacional. Entonces, algo está pasando con la delantera tica. Eso es cierto. Algo está pasando con el número 9, con ese 9 que nos tenía muy acostumbrados a anotar, Álvaro Saborío, por ejemplo, que nos tenía súper acostumbrados a anotar y que todos teníamos o poníamos la confianza en un delantero como Saborío. Ahora, hoy por hoy, la ponemos en Manfred, que al final termina jugando un poquito más atrás porque no tiene con quién apoyarse, o un Alonso Martínez que viene bien en su club. Entonces yo creo que no es algo también de Saprissa, porque si vemos, por ejemplo, los números de efectividad, como lo pusiste ahí en el banner, que tiene un 14.29% de efectividad, la delantera del cuadro morado es muy pobre, pero yo creo que ese mismo porcentaje, si lo ponemos a ver en cada uno de los clubes a nivel nacional, ronda parecido. Habría luego que compararlo, por supuesto. Hay que ver, por ejemplo, cuántos goles ha marcado Liga Deportiva Alajuelense y cuál ha sido, por ejemplo, el aporte de sus delanteros. Alguien que yo creo que sí está exento a esto es Herediano, de que tal vez no marca tantos goles, pero, por ejemplo, Marcel marca mucho. Sí. Que es, uno va a decir, sí, pero si no nota tanto, pero sí, ¿cuántos ha marcado Marcel? Ahí habría que luego compararlo, pero claro, yo creo que eso es cierto, Mari. Es un mal. Yo recuerdo, Saprissa, que hubo un torneo, creo que fue en el que quedan tricampeones, que termina el semestre siendo campeón nacional con más de 50 goles anotados en 6 meses. Y estamos hablando de una barbaridad de anotaciones. Y la cuota ha venido a la baja en los últimos torneos. Se fue Yabón, Ariel se empezó a hacer un poquito, más adulto, más señor. Ya la edad le pesa, el cuerpo no le funciona igual. Sinclair, que sinceramente no se ha terminado de consolidar como el delantero estelar en Saprissa, porque cuando estaba Yabón, el segundo delantero era Ariel, y Orlando, como lo decía, ¿quién fue? Lo de los momentos importantes, Gabas. También. Entonces, es un mal, yo creo que lo ha apuntado muy bien, es un mal que se ha apoderado del fútbol nacional y, por ejemplo, a nivel de selección, ya lo estamos sufriendo.
7:40 de la noche. Hasta acá dejamos el tema del Deportivo Saprissa y haremos una pequeña pausa, pero al regresar tendremos más información del Club Sport Cartaginés, que goza un buen momento de la mano de Andrés Carevic. ¿Qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Mari, ¿qué tenemos de información del cuadro cartaginés? Bueno, es que el cartaginés, como vos decías antes de ir a la pausa, está teniendo muy buen momento en el campeonato nacional. Pero algo que no le ha ido muy bien es de visita, ya que solamente suma una victoria. En casa están invictos, en el Fello Mesa están totalmente invictos en el campeonato nacional, pero por lo menos de visita solamente han podido ganar un solo partido. Cartaginés pasa por un gran momento en el campeonato nacional. Los brumosos se ubican en el tercer puesto con 11 puntos, a 3 menos del líder Liberia, pero también con un partido menos. El buen presente blanquiazul se complementa con 5 partidos seguidos por campeonato nacional, sin recibir anotaciones. Así que nuevamente también importante de mantener la valla en cero nuevamente, esa solidez que está mostrando. Ese es el trabajo de todo el equipo, ese equilibrio que buscamos ofensivamente y defensivamente. El estadio José Rafael Fello Mesa se ha convertido en una verdadera fortaleza para el cuadro brumoso en 5 partidos en total. Han logrado goleadas como la del 3-0 ante Saprissa, 8-1 ante el Verdes y 4-0 ante el Independiente, además de empatar sin goles ante Punta Arenas y vencer al Herediano en su último partido. Y siempre son importantes ganar estos partidos, sobre todo acá de local, pero como he comentado en otras ocasiones, siempre buscamos tener un equilibrio tanto de local como visitante, así que tenemos que seguir por esta línea de la humildad de trabajo, del día a día, seguir consiguiendo resultados, seguir sumando en la tabla. Creo que la unión del grupo, el camerino está muy unido, el camerino está metido de lleno en esa clasificación, en pelear por ese campeonato y por Centroamericana también. Vamos partido a partido. Con el gran momento que atraviesa el cuadro brumoso, se abren las opciones y la ilusión de lograr cosas grandes para este campeonato. Yo nunca voy a ir más allá. Creo que sería una falta de respeto en esa parte ir pensando en que ya se calificó, en que ya se pelea cosas, sino vamos a ir partido a partido, pero internamente ya sabemos que hay objetivos sumamente importantes que queremos cumplir. La siguiente tarea será de visitante ante el San Carlos de Walter el Paté Centeno para intentar conseguir los 3 puntos de visita, algo que solamente han logrado en una ocasión en la temporada, cuando derrotaron 0-1 a Sporting. El duelo entre brumosos y norteños está pactado para este domingo a las 3 de la tarde en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Bueno, el cartaginés que va a tener un duro reto a conseguir su segunda victoria fuera de casa, esta vez en el Carlos Ugalde, un estadio que está remodelado, con gramilla bien bonita, ya nueva, sintética, sí, pero nueva. Sí, y hay que destacar, por ejemplo, la labor del equipo de Andrés Carevic y Cartaginés como tal. Primero, ¿por qué? Porque a pesar de que está jugando muy bien Marisol, Andrés Carevic ha sabido o ha manejado muy bien solventar las bajas del equipo. Por ejemplo, tienen bajas y lesiones muy sensibles que, por ejemplo, la de Christopher Núñez, Douglas López. Son bajas que dentro del esquema táctico de Andrés Carevic pueden funcionar un montón. De hecho, tenemos una pantalla para repasarlas todas y ahí podemos incluso interpretar y analizar cuál ha sido, por supuesto, la más sensible en este momento en el conjunto brumoso. Pero claro que por supuesto, por ejemplo, la de Christopher Núñez en el cuadro brumoso sigue siendo la más sensible. ¿Por qué? Porque no solo es el artífice y el hombre que maneja los hilos en la media cancha del cuadro brumoso también, sino que es seleccionado y seguramente el futbolista que tiene un rol más protagónico en cancha y a la hora de desenvolver, por ejemplo, y plasmar el mejor fútbol posible para el cuadro del Cartaginés. Sí, aquí vemos como le pusimos a la pantalla Hospital Brumoso, porque lo que decíamos ahora anteriormente, pues no solamente el Saprissa, tampoco la Liga Deportiva Alajuelense, sino también Cartaginés, pues está teniendo muchísimas bajas. Acá vemos la principal, por ejemplo, el caso de Christopher Núñez, que bueno, que presentó una lesión en su menisco, en su rodilla izquierda,
Y bueno, es muy parecida también a la lesión que pueda tener también el caso de Douglas López, Sí, que claro. vos decías que eran como las más principales. Por ejemplo, acá podemos ver que tiene un esguince grado 3 en su rodilla izquierda. Esto cuando son esguinces, usualmente son sometidas a cirugías, Jay. Y yo creo que esta baja va a ser importante también para el cuadro brumoso. Por ejemplo, vean aquí la de Carlos Barahona. Carlos Barahona, que era un hombre inamovible del once estelar de Andrés Carevic, y lo fue perdiendo quizá en la faceta más importante del campeonato nacional. Y aquí también, ahora que Marisol repasaba, por ejemplo, lo de Christopher Núñez, lo pierden antes del compromiso contra Independiente de Panamá por Copa Centroamericana. Quizá perdés a tu mejor hombre del semestre en una faceta de la temporada, o por ejemplo de la competición muy importante. Tenemos también a Leonardo Alfaro, que tiene una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, y José Luis Quirós, otro de los futbolistas que venía siendo muy titular con el técnico Andrés Carevic. Vean, estamos aquí, son 5 futbolistas que se han lesionado y no podemos llegar y decir, mira, por ejemplo, es que este no tiene tantos minutos o no viene teniendo tanta participación. Aquí, Marisol, por ejemplo, estamos hablando de 5 hombres que son estelares. Sí, que el cuadro brumoso. con el cuadro brumoso. Carlos Barahona, que inclusive renovó contrato. Y si vos te pones a ver, y bueno, y Christopher Núñez también, si vos te pones a ver, Jay, y eso es algo que acaba de notar ahora leyendo cada uno de los del diagnóstico que están teniendo sus jugadores, si vos te pones a ver, la mayoría, o todos más bien, tienen alguna lesión en su rodilla, sea derecha o sea izquierda, pero todos son en su rodilla. Sí, ligamento cruzado, sí, un esguince grado 2, grado 3, menisco, por ejemplo, la lesión de menisco que tiene también el caso de Christopher Núñez, son jugadores importantes que se pierde el cartaginés y que al final, bueno, que le puede costar partidos importantes, por ejemplo, esos partidos contra San Carlos, que tal vez San Carlos no está teniendo un buen momento, cambia de entrenador, pero son partidos donde inclusive Andrés Carevic puede decir y aprovechar del mal momento que están pasando los Toros del Norte para conseguir los 3 puntos. Cierto, y por supuesto que voy a insistir con esto un montón, destacar la labor de Andrés Carevic, porque saber, por ejemplo, solventar esa situación no debe ser nada sencillo para un técnico. Yo recuerdo, por ejemplo, Saprissa, cuando se hizo un hospital, Vladimir Quesada venía y decía que le costaba, lo mismo con José Yácone. Sí. Eso lo hace un estratega, alguien que conoce su plantilla y que puede sacar lo mejor de sus futbolistas, a pesar de que en el momento en el que se lesionaron los estelares, no son estelares, no vienen teniendo tanta participación, no son titulares. Insisto, eso lo hace un estratega y es por supuesto que de aplaudir lo que ha venido, por ejemplo, haciendo Andrés Carevic al frente del cuadro brumoso. De una acera brincamos hasta la otra, Marisol, porque finalmente, al parecer, a Herediano y Marcel Hernández han alcanzado un acuerdo de renovación y seguramente el cubano siga ligado a la institución rojiamarilla por mucho más tiempo. Hay que esperar, por supuesto, el reporte oficial que nos indique Sebastián Cárdenas o José Pablo García, miembros del Departamento de Comunicación del club, cuánto es el ligamen de extensión de ambas partes. De momento se había dicho y en un principio de que a Marcel no le gustaba quizá lo que le habían ofrecido de principio, pero ya finalmente logran alcanzar un acuerdo y yo creo que aquí el hombre que más gana con esta renovación, yo creo que ni siquiera, aquí se diría que Jafet Soto y la directiva florense por amarrar no a uno de sus mejores delanteros, sino a su mejor delantero. Sí, yo creo que sería muy mal de parte del Club Sport Herediano dejar ir al cubano. Primero porque es quien te da los goles, es quien te da la diferencia en la parte ofensiva. Y al final Marcel Hernández ha respondido muy bien a lo que le ha pedido cualquier entrenador, de la cantidad de entrenadores que ha tenido el Club Sport Herediano. Con todos se ha adaptado bien, con todos ha entendido cuál es su rol de 9, ir a anotar, ir a buscar los espacios, tener esa libertad para, por ejemplo, hacer esto, buscar el espacio, buscar el balón para poder anotar de cabeza, para poder hacer una jugada de pared, para moverse a los espacios que le quedan dentro de la defensa, que es muy inteligente haciendo eso. Yo creo que al final, si el Club Sport Herediano decide en su momento pues no renovarle, para mí sería un error inmenso. Claro. Inmenso. Porque ¿qué no Club Nacional desea a Marcel Hernández? Y es que eso es un punto muy clave, Marisol. Yo recuerdo que se había dicho por ahí, yo en su momento junto a mi buen amigo y colega Kevin Jiménez, llegué y le pregunté si a él, a Gustavo Pérez, si no les asustaba de que por ahí viniera un equipo como Saprissa, como Liga Deportiva Alajuelense y se sentara a negociar directamente con Marcel, que dicho sea de paso, lo podían hacer. ¿Por qué? Porque a Marcel, antes de renovar,
le restaban menos de 6 meses en su contrato y según las estipulaciones y reglamentos de la FIFA, sí lo pueden hacer. Entonces, por eso yo llegué y le pregunté directamente a Gustavo Pérez si le podría interesar, por ejemplo, o le asustaba si a Marcel llegaba y Saprissa lo seducía, porque Marcel lo dijo muy claro hace muchos años y expresó su deseo de jugar con el Saprissa, soñaba con los pases de Barrantes y ahora, por supuesto que también destacar lo que decía Marisol. Marcel ha sido un delantero que ha llegado a cualquier club del fútbol nacional y se ha adaptado y lo ha hecho sumamente bien. Quizás su paso o su faceta más criticada en su momento fue en Liga Deportiva Alajuelense, pero a pesar de eso, Marisol siempre destacó con goles, tuvo una cuota goleadora sumamente alta, quizá los títulos y los objetivos que le trazaron en su momento no se dieron y por supuesto que él se cerró las puertas cuando le tocó visitar en una final nacional la Liga del Estadio Morera Soto y se terminó proclamando como campeón. Bueno, Marcel Hernández con 36 años, que yo creo que igual a pesar de la edad, es un jugador que lo quiere cualquier club. Es un jugador que si el club Sport Herediano realmente es inteligente y sabe negociaciones como lo ha hecho a lo largo de esos últimos 10 años, yo creo, con el caso de Jafet Soto, serían inteligentes renovar a un Marcel Hernández. Sí, claro. Si no, el Saprissa se los va a robar. La Liga Deportiva Alajuelense por ahí tal vez pues, no le fue muy bien en el cuadro manudo, pero que inclusive podrían optar por un jugador como Marcel Hernández, que a nadie le caería mal, o aquellos clubes a nivel nacional que tienen la parte económica un poquito mejor, como por ejemplo el caso de Sporting o Liberia, que inclusive San Carlos, podría... bueno, que San Carlos siempre se ha dicho que tiene un poder adquisitivo importante para los intereses, evidentemente, del fútbol nacional. Y Marcel, ya lo decía Marisol, Marcel es un delantero que te garantiza mínimo por temporada 10 goles, por semestre, perdón. Tener 10 goles, por ejemplo, hoy Saprissa se los desea. Hoy Liga Deportiva Alajuelense, en medio de la consolidación, por ejemplo, de Rolando Cisneros, de la lesión de Alberto Toril, de la salida de Jonathan Moya y que el otro muchacho, se me va el nombre, Dorian Rodríguez, no termina como de adaptarse y mostrar su mejor versión, se lo desea enormemente. Por eso, Marisol, yo creo que lo deja muy bien claro. Si Herediano no le terminaba renovando el contrato a Marcel Hernández, a mí personalmente me parecía un grave error. Sí. Y para mí, si respondemos la pregunta que está ahí en el banner, ¿quién gana más con la renovación de Marcel Hernández? Herediano. Definitivamente Herediano. Ni siquiera tanto Marcel. Porque Marcel perfectamente le puede decir a Herediano, yo no renuevo porque tengo otra propuesta de otro club, inclusive puede ser un poco mejor que la que me está ofreciendo el club Sport Herediano. Entonces yo creo que aquí el que más gana realmente sería el cuadro rojo y amarillo. Dejamos un poco de lado el tema de Herediano, Mari, enfocémonos más en San Carlos, porque Walter, el Paté Centeno, regresó de forma oficial a los banquillos de la primera división. Le ganó, yo creo que de forma contundente, a pesar del final en el que Guadalupe le termina recortando a distancia a meramente un gol. Yo creo que San Carlos volvió a mostrar pegada, volvió a mostrar dinamismo, fue un equipo alegre en la cancha y así lo explica y lo describe, y ese trabajo y seguramente a futuro también que está realizando Walter el Paté Centeno. Yo creo que no podemos perder la calma. Que a nivel país yo entiendo la presión de la prensa, entiendo la presión de la gente, ya están pensando en el dinero, ya están pensando en cuánto van a perder si no vamos al Mundial. O sea, esto ya es muy reiterativo en este país. Entonces es como un ciclo, entonces no vamos para ningún lado. Este entrenador lo estaba haciendo bien, todo el mundo estaba contento, tuvo una semana mala y ya ahora es el más malo. ¿Verdad? Yo vi el partido, la verdad que todo el mundo menospreció al rival, el rival lo hizo bien, por eso le digo, ya el fútbol está muy igualado, ¿verdad? Yo creo que el otro equipo hizo un segundo tiempo muy bueno, Costa Rica reaccionó y no la alcanzó. Bueno, la alcanzó hasta el empate. Los muchachos hicieron esfuerzo, se entregaron, ¿verdad? Y yo sí voy a apelar a que le den continuidad a esa gama de jugadores jóvenes, ¿verdad?, que hacen sus primeras armas en la selección. Y le puedo decir que la selección más exitosa del fútbol de Costa Rica fue la del 2014, ¿verdad? Y en el 2010 quedamos eliminados, no se me olvida.
Incluso, Mari, una explicación muy breve de Walter Alpate Centeno del rol que deben de estar asumiendo o deberían, por ejemplo, de asumir los jóvenes a nivel de la selección nacional. Sí, yo te voy a decir algo ahora que hablaba un poquito de la selección y para unirle un poco el tema San Carlos, ahora que decías. Por ejemplo, ahora el Pate hablaba de cómo Haití al final en el segundo tiempo pues hace un trabajo diferente a lo que mostró en los primeros 45 minutos donde la Sele fue superior. Si nos ponemos a ver, yo creo que es el mismo caso de San Carlos, o San Carlos que al final iba ganando 3-0 y que al final Guadalupe le recorta ese marcador a 3-2. Entonces aquí es donde también uno se pone a decir, bueno, si pudiste ver lo que sucedió con la tricolor, pues también Sí, es cierto. tenés que verlo dentro de tu equipo, un equipo que yo sé que apenas estás estrenando, pero que quiere decir que le cuesta mantener por lo menos los últimos minutos de del partido que estás llevando a cabo y que si tenés una ventaja de 3-0, pues tenés que cuidarlo más. Entonces, si ponemos a comparar ambos partidos, es una situación muy similar que, bueno, que al final el Pate salió favorecido en el sentido de que se terminó el partido y solamente te anotaron 2 goles y vos ganaste 3-2, pero que también, pues, es algo que tiene que tener San Carlos en que si ya ganaste tu primer partido otra vez y volviste a retomar los 3 puntos y bueno, fuiste de visita y ganaste, pues yo creo que también el Pate tiene que observar de que al final te metieron 2 goles. Mari, llegamos al final de esta edición de Acción 360, una semana cargadísima de información y por supuesto que estaremos dándoles una cobertura la próxima semana también. Hay noticia y podría haber noticia también con Miguel Herrera, así que hay que estar pendientes. Gracias. Sí, nos vamos y los esperamos el lunes acá a las 7 de la noche en Acción 360 porque tenemos muchísimos invitados, Jay. Sí, el próximo lunes, especial. un programa bastante bonito, entonces acá los esperamos a las 7 de la noche el próximo lunes 15 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana y nos reencontramos a partir de este lunes 15 de septiembre a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches y que descansen.